Perú es el país del continente que más patrimonio acumula por kilómetro cuadrado. Ciudadelas en las nubes, líneas dibujadas en el desierto, una selva del tamaño de un continente dentro de sus propias fronteras. Y luego está el Perú construido de lugares que el Estado dejó morir, que una empresa extranjera evacuó para poner una mina debajo, que el ejército vació matando a sus propios ciudadanos y enterrándolos en una fosa disfrazada de estanque de peces, que una luz enterró en 4 minutos bajo toneladas de hielo y barro. Esos lugares siguen ahí. Con paredes que todavía tienen espejos adentro, con iglesias donde ya no entra nadie, con niños enterrados en sitios que el gobierno tardó 20 años en reconocer. 13 lugares y 13 causas, 13 culpables con nombre. Suscríbete antes de que arranque, porque esto no lo va a contar ninguna agencia de turismo. Número 13. Islas Chincha, Ica. Causa de muerte, esclavitud encubierta. Las Islas Chincha están a 21 kilómetros de la costa de Pisco, en el Pacífico. Hoy son reserva natural protegida donde anidan miles de aves marinas. En el siglo XIX eran el lugar más valioso del hemisferio occidental, y también uno de los más letales para trabajar. El guano, la acumulación de excremento de aves sobre las rocas, era en la década de 1840 el fertilizante más codiciado del mundo. Antes de los sintéticos, el guano peruano era literalmente lo que alimentaba los cultivos de Europa y Norteamérica. El gobierno peruano lo sabía, y durante 40 años explotó esa ventaja sin ningún escrúpulo sobre cómo se producía la extracción. Las condiciones eran, en todos los sentidos prácticos, esclavitud. El gobierno trajo trabajadores chinos bajo contratos de 8 años que funcionaban como deuda perpetua, los llamados coolíes, más prisioneros de distintas procedencias. El amoníaco de los depósitos de guano, algunos de más de 50 metros de espesor, dañaba los pulmones de manera permanente. No había agua potable en las islas. La comida era insuficiente. Los que intentaban huir eran devueltos por barco. Los que no aguantaban, quedaban. Se estima que alrededor de 100.000 trabajadores chinos llegaron al Perú entre 1849 y 1874 bajo ese sistema. Muchos murieron en las islas. El gobierno peruano recibió millones en renta del guano, la llamaron la era del guano, y construyó ferrocarriles, palacios y deuda externa con ese dinero. Lo que quedó en las islas cuando el guano se agotó fue lo que siempre queda, los restos de la infraestructura de extracción y ningún memorial para los que murieron ahí. Hoy las Islas Chincha son patrimonio de las aves. Las grúas oxidadas y las instalaciones del siglo XIX todavía están parcialmente en pie. Nadie ha puesto una placa. Número 12. Tambo Colorado, Ica. Causa de muerte, colapso súbito del sistema que lo creó. A 45 kilómetros al noreste de Pisco, en el valle del río del mismo nombre, hay un conjunto de estructuras de adobe que llevan más de 500 años en pie sin que nadie las haya restaurado de manera significativa. Eso en sí mismo ya es perturbador. Tambo Colorado es uno de los complejos administrativos incas mejor conservados de toda la costa peruana, y está conservado no porque alguien lo cuide sino porque el desierto no destruye lo que fue construido para durar. El sitio fue un centro de administración del Tawantinsuyu, el imperio inca, probablemente levantado durante el reinado de Túpac Inca Yupanqui en el siglo XV. Desde ahí se controlaba el tráfico de recursos entre la sierra y la costa, se alojaba a funcionarios del Estado inca y se organizaba la redistribución de bienes. Las paredes conservan restos de pintura en rojo, amarillo y blanco, los colores del Estado inca, en sectores que el sol no ha terminado de borrar. La causa de su abandono es la misma que destruyó el sistema que lo creó, la conquista española de 1532. Cuando el Tawantinsuyu empezó a derrumbarse, los centros administrativos incas perdieron su función de un día para el otro. No hubo transición. No hubo plan. El aparato burocrático que daba sentido a lugares como Tambo Colorado sencillamente dejó de existir, y los edificios se quedaron vacíos con toda su arquitectura intacta. Lo perturbador de Tambo Colorado no es el abandono en sí, es la velocidad. Un sistema que tardó siglos en construirse colapsó en años. Lo que quedó son los edificios, perfectamente diseñados para un estado que ya no existía, esperando funcionarios que nunca llegaron. La arena del desierto lo cubre todo muy lentamente, como si supiera que tiene todo el tiempo del mundo. Número 11. Hacienda Cayaltí, Lambayeque. Causa de muerte, colapso post-reforma agraria. Cayaltí está a unos 50 kilómetros al sur de Chiclayo. Durante más de 200 años fue una hacienda azucarera que llegó a emplear a más de 5.000 jornaleros y sus familias, con su propia infraestructura de ciudad adentro, hospital, escuela, viviendas para trabajadores, capilla, central eléctrica, ferrocarril interno para mover la caña desde los cañaverales hasta el ingenio. La familia Aspíllaga convirtió Cayaltí en una de las operaciones agrícolas más grandes del norte peruano. En su auge, la hacienda procesaba decenas de miles de toneladas de azúcar al año. La relación con los trabajadores era la relación clásica de hacienda, paternalismo combinado con control total y deuda permanente. Un sistema cerrado donde la hacienda era el mundo completo del trabajador. La reforma agraria de 1969 del gobierno de Velasco Alvarado terminó con los Aspíllaga. La hacienda fue expropiada y convertida en cooperativa.
Lo que siguió fue un proceso de décadas de mal manejo administrativo, deudas acumuladas, caída del precio del azúcar y conflictos internos entre los socios. Para los años 90, Cayaltí era una empresa en colapso lento. Para los 2000, era un fantasma con gente adentro. Las instalaciones originales están en distintos estados de deterioro. El hospital cerrado, la escuela vacía, los almacenes con el techo hundido, los rieles del ferrocarril interno cubiertos de vegetación. Cayaltí es el caso peruano más claro de lo que pasa cuando un estado expropia sin un plan real de gestión. El nuevo sistema heredó las deudas del anterior sin los recursos ni la estructura para sostenerlas. El azúcar se fue. La gente se quedó, sin saber muy bien para qué. Número 10. Fuerabamba, Apurímac. Causa de muerte: desplazamiento forzado por empresa minera transnacional. La comunidad de Fuerabamba existía desde tiempos precolombinos en las alturas de la provincia de Cotabambas, Apurímac, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente 1.600 personas vivían ahí cuando a principios del siglo XXI las exploraciones geológicas confirmaron lo que el subsuelo escondía: uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. La empresa que ganó la concesión fue MMG Limited, de capitales australianos y chinos, para el proyecto Las Bambas. El trato con Fuerabamba se negoció durante años. En 2015, las familias fueron reubicadas a un nuevo asentamiento construido por la empresa, Nueva Fuerabamba, a varios kilómetros de la comunidad original, con casas nuevas, luz eléctrica, agua potable y ningún lazo histórico con la tierra donde habían vivido por generaciones. El pueblo viejo de Fuerabamba está hoy dentro del área operativa de la mina. Donde estaban las casas, los andenes, el templo, ahora hay infraestructura minera o tierra removida. La negociación fue presentada por la empresa y el gobierno como un proceso voluntario y beneficioso. Las comunidades colindantes que también fueron afectadas, sin recibir el mismo acuerdo, han bloqueado la carretera de acceso a la mina en más de una docena de ocasiones desde 2015. Algunos bloqueos terminaron con muertos. Las Bambas produce hoy alrededor del 2% del cobre mundial. El Perú recibe regalías. MMG reporta ganancias. Fuerabamba original no existe. Y en la lógica que produjo ese resultado, ninguna de esas tres cosas se considera un problema. Número 9. Cerro de Pasco, Pasco. Causa de muerte: la mina que come la ciudad, en curso. Este es el único lugar de la lista que todavía está habitado. Y eso lo hace más perturbador, no menos. Cerro de Pasco está a 4.380 metros de altitud en los Andes centrales, con alrededor de 70.000 habitantes. Es una de las ciudades más altas del mundo. Y en el centro de la ciudad, literalmente, en el centro geográfico de la zona urbana, hay un tajo abierto de minería a cielo abierto de más de 300 metros de profundidad y más de 2 kilómetros de diámetro. La mina no está a las afueras de la ciudad. La ciudad está alrededor de la mina. O lo que queda de ella. La historia empieza en el siglo XVII con el descubrimiento de plata. Cuando la plata se agotó, quedó el zinc, el plomo, el cobre. Volcán Compañía Minera, empresa peruana con participación del gigante suizo de Commodities Glencore, opera hoy el Tajo. Y a medida que el Tajo crece, los barrios que están en su perímetro desaparecen. Barrios enteros de Cerro de Pasco han sido demolidos para ampliar la operación. Las familias reciben compensaciones, que los propios habitantes describen como irregulares y mal pagadas, y son reubicadas. El resultado es una ciudad que se achica desde adentro. Cada año hay menos casas, menos calles, más hoyo. Los niños de Cerro de Pasco tienen niveles de plomo en sangre que exceden los límites seguros establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno lo sabe desde hace décadas. Cerro de Pasco no es un pueblo fantasma todavía. Es un pueblo convirtiéndose en fantasma en tiempo real, mientras 70.000 personas viven alrededor del hoyo que los está tragando. Número 8. Santa Bárbara, Huancavelica. Causa de muerte: explotación colonial sistemática. En 1563 se descubrió mercurio en el Cerro de Santa Bárbara, en Huancavelica. Para el sistema colonial español, eso era el equivalente funcional de encontrar oro. El mercurio era indispensable para el proceso de amalgamación que extraía la plata de Potosí. Sin mercurio de Huancavelica, no había plata de Potosí. Sin plata de Potosí, no había economía colonial. La ecuación era tan clara que Santa Bárbara se convirtió en la mina más estratégica del virreinato. El problema era quién iba a entrar al cerro a extraerlo. El mercurio en sus vapores es venenoso. La exposición crónica produce deterioro neurológico, pérdida de dientes, temblores incontrolables y eventualmente la muerte. Los españoles sabían esto. La solución fue la mita, el sistema de trabajo forzado que obligaba a las comunidades indígenas a enviar un porcentaje de sus hombres a la mina de manera rotativa. Los mitayos no tenían opción. Sus familias tampoco. Huancavelica produjo mercurio de manera ininterrumpida desde 1564 hasta bien entrado el siglo XIX. Los hombres que volvían de la mina volvían enfermos, si volvían. Los que no regresaban se quedaban dentro del cerro. El departamento de Huancavelica es hoy el más pobre del Perú, con los peores indicadores de desarrollo humano del país.
Como si 4 siglos de extraer su subsuelo en beneficio de otros hubieran dejado exactamente el resultado que la lógica indica. Los túneles de Santa Bárbara siguen ahí. Nadie vive dentro. Lo que quedó afuera, una región entera empobrecida, con una historia de explotación que el sistema educativo nacional rara vez menciona en detalle, es el verdadero legado de la mina. Número 7. Estaciones caucheras del Putumayo, Loreto. Causa de muerte, genocidio empresarial con nombre propio. En la región del río Putumayo, en la selva amazónica entre Perú y Colombia, hay ruinas de estaciones caucheras que a principios del siglo XX fueron centros de un sistema de terror tan documentado y tan ignorado al mismo tiempo que el diplomático británico Roger Casement recibió un título de nobleza por el informe que escribió sobre él, antes de que nadie hiciera algo sustancial al respecto. Julio César Arana era un empresario peruano que a finales del siglo XIX construyó un imperio del caucho sobre el trabajo forzado de las comunidades indígenas del Putumayo, Huitoto, Bora, Andoque, Ocaina. El sistema era simple y absoluto. Los indígenas debían cumplir cuotas de caucho. Si no cumplían, eran azotados, mutilados o asesinados. Sus familias eran tomadas como rehenes. Las comunidades que resistían eran masacradas. Las estaciones de la Peruvian Amazon Company, que Arana registró en Londres para darle apariencia de empresa respetable, funcionaron así durante más de 2 décadas. Las estimaciones de víctimas entre 1900 y 1912 oscilan entre 30.000 y 40.000 indígenas muertos directa o indirectamente por el sistema de Arana. El Parlamento británico abrió una investigación en 1912. Arana fue llamado a declarar ante el Senado peruano. No fue condenado. La empresa quebró cuando el precio del caucho colapsó por la competencia asiática, no por ninguna sanción judicial. Las estaciones del Putumayo están hoy bajo la selva. La vegetación recuperó en décadas lo que el caucho destruyó en 20 años. No hay marcadores, no hay museos, no hay reconocimiento oficial sistemático. Las comunidades indígenas de la región llevan el registro de lo que pasó ahí de la única manera que les quedó, en la memoria oral, en los apellidos, en los silencios. Número 6. Uchucracay, Ayacucho. Causa de muerte, violencia cruzada, abandono por terror. El 26 de enero de 1983, 8 periodistas y su guía salieron desde Huanta hacia las comunidades del norte de Ayacucho para investigar los enfrentamientos entre Sendero Luminoso y las rondas campesinas. Ninguno llegó a publicar nada. En la comunidad de Uchucracay, a más de 4.000 metros de altitud, los comuneros los confundieron con militantes de Sendero y los mataron. 9 muertos en total. El gobierno de Belaúnde encargó la investigación a una comisión presidida por Mario Vargas Llosa. El informe concluyó que los comuneros actuaron de buena fe en un contexto de terror generalizado. Sendero había estado ejecutando a autoridades locales en toda la región, y la comunidad había recibido instrucciones de las fuerzas del orden de atacar a cualquier desconocido que bajara de las alturas. El informe fue polémico. Las familias de los periodistas nunca aceptaron del todo sus conclusiones. Lo que siguió fue el verdadero abandono. En los meses posteriores, Sendero atacó Uchucracay repetidamente como represalia. El ejército también operó en la zona. La comunidad, atrapada entre 2 fuerzas armadas y sin protección real del Estado, empezó a dispersarse. Para finales de los años 80, Uchucracay estaba prácticamente vacía. Sus habitantes se refugiaron en Huanta y otras ciudades. Las casas quedaron cerradas con sus cosas adentro. El frío de la puna conservó los techos de paja. En 1993, una delegación de periodistas subió hasta el pueblo y lo encontró exactamente como lo habían dejado, intacto y vacío, como si sus habitantes hubieran salido un momento y no hubieran vuelto. Algunas familias regresaron en los años 2000. La comunidad nunca recuperó su tamaño original. La pregunta de qué pasó exactamente ese 26 de enero tampoco tuvo una respuesta que cerrara algo. Número 5. Lucanamarca, Ayacucho. Causa de muerte, masacre de Sendero Luminoso. El 3 de abril de 1983, una columna de Sendero Luminoso entró a la comunidad de Santiago de Lucanamarca, provincia de Huancazancos, Ayacucho, y mató a 69 personas. Hombres, mujeres, niños. Con hachas, machetes y disparos. La operación duró horas. Lucanamarca no era un objetivo militar. Era una comunidad campesina que había ejecutado a un líder local de Sendero semanas antes, cansada de los abusos. La respuesta de Abimael Guzmán fue directa. En entrevistas posteriores, él mismo describió la masacre como una acción deliberada de represalia para imponer terror en las comunidades que se resistían a su control. Lo dijo sin eufemismo. Lo dijo orgulloso. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó la masacre con detalle. 69 víctimas identificadas. Décadas después, los sobrevivientes describían el mismo escenario: columnas de hombres encapuchados, la selección de víctimas, los gritos, el silencio después. Varios de los que sobrevivieron lo hicieron escondiéndose bajo los cuerpos de sus vecinos. La comunidad nunca volvió a ser la misma. Parte de la población huyó de manera permanente hacia la costa. Los que se quedaron o regresaron reconstruyeron sobre el trauma, en un estado que tardó décadas en reconocer formalmente lo que había pasado. En Lucanamarca hay hoy un memorial. Fue inaugurado muchos años después.
El número 69 está grabado en piedra. Para los estándares de lo que el conflicto dejó en Ayacucho, eso ya es algo. Número 4. Putis, Ayacucho. Causa de muerte, masacre del ejército peruano. En diciembre de 1984, el ejército peruano llegó a la comunidad de Putis, en el distrito de Santillana, Ayacucho, y convocó a los pobladores bajo el pretexto de censar a quienes querían ser protegidos de Sendero Luminoso. 123 personas respondieron al llamado, hombres, mujeres, niños, algunos tan pequeños que todavía no caminaban. Los militares los hicieron cavar lo que les dijeron que sería un estanque de peces. Cuando terminaron de cavar, los fusilaron y los enterraron adentro. El pueblo quedó vacío. Los sobrevivientes, los que habían huido antes, los que no fueron a la convocatoria, no pudieron hablar durante años. El ejército seguía en la zona. Sendero también. La comunidad de Putis fue abandonada por completo y permaneció así durante casi 2 décadas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación reconstruyó lo ocurrido a partir de testimonios de sobrevivientes en los años 2000. En 2008, un equipo forense excavó el lugar y encontró los restos. 123 personas en una fosa. 47 de ellas eran niños. El Estado peruano reconoció oficialmente la masacre. Algunos militares fueron procesados, con resultados judiciales que las organizaciones de derechos humanos calificaron de insuficientes. Las familias sobrevivientes esperaron décadas para recuperar los restos de sus muertos. Algunas esperaron más de 20 años para enterrar a sus hijos. Putis es perturbador no porque esté abandonado, es perturbador porque lo que pasó ahí lo hizo el mismo Estado que debía proteger a quienes vivían ahí. Y porque tardó 20 años en decirlo en voz alta. Número 3. Casapalca, Lima. Causa de muerte, retiro de empresa minera y abandono a 4.100 metros. A poco más de 150 kilómetros de Lima, sobre la carretera central que sube hacia los Andes rumbo a Huancayo, hay un punto donde el camino alcanza los 4.100 metros de altitud y aparece, a un costado de la vía, algo que parece la escenografía de una película postapocalíptica: filas de edificios de concreto con ventanas ciegas, torres de extracción oxidadas, campamentos mineros con las puertas abiertas y adentro solo viento. Casapalca fue un campamento minero que creció alrededor de la explotación de plata, zinc y plomo en las alturas de la provincia de Huarochirí. En sus décadas de operación activa, alojó a cientos de trabajadores y sus familias en condiciones de altitud extrema, frío permanente y aislamiento físico del resto del país. La empresa construyó todo lo necesario para que los trabajadores no tuvieran que bajar nunca: viviendas, comedores, escuelas dentro del propio campamento. Cuando la operación se redujo y los trabajadores fueron trasladados o despedidos, el campamento quedó. No hubo cierre formal, no hubo demolición, no hubo plan de salida. Las estructuras simplemente dejaron de tener personas adentro. El equipamiento quedó en su lugar. Los muebles también, en varios de los edificios residenciales. Documentos, objetos personales, utensilios de cocina, los rastros de una vida de trabajo a la que alguien no volvió a buscar. Lo más perturbador de Casapalca es su visibilidad. Está al lado de la carretera principal que conecta Lima con el centro del país. Decenas de miles de personas la pasan en bus cada mes y la ven desde la ventana. Un pueblo fantasma a plena vista, a 2 horas y media de la capital, que nadie discute y nadie interviene. La empresa se fue. Las estructuras de concreto duran más que las decisiones de quienes las levantaron. Número 2. Morococha, Junín. Causa de muerte, desplazamiento forzado por empresa estatal china. Morococha estaba en el departamento de Junín, a 4.500 metros de altitud, con alrededor de 4.000 habitantes. No era un pueblo próspero, ningún pueblo a esa altitud y con esa historia minera lo es, pero era un pueblo real. Con plaza, con mercado, con iglesia, con familias que llevaban generaciones viviendo ahí sobre el mismo suelo. En 2008, el gobierno peruano aprobó la expansión del proyecto minero Toromocho para la empresa Chinalco, subsidiaria de la Corporación de Aluminio de China, empresa estatal del gobierno chino. El depósito de cobre que Chinalco quería explotar estaba directamente debajo de Morococha. La solución que el gobierno aprobó y la empresa ejecutó fue mover el pueblo. El proceso de reubicación tardó años y generó conflictos permanentes. Las familias fueron trasladadas a un nuevo asentamiento llamado Nuevo Morococha, también conocido como Caruacoto, a varios kilómetros del original. Las casas nuevas tenían mejores condiciones materiales que las viejas. Pero los comerciantes perdieron su clientela. Las redes que hacen funcionar un pueblo, los vecinos de siempre, la feria del domingo, los acuerdos tácitos de quién vende qué y quién compra dónde, no se reubican con los muebles. El viejo Morococha quedó parcialmente en pie y parcialmente demolido, con el tajo de la mina expandiéndose debajo. En temporadas de lluvia, sectores del viejo casco urbano se inundan con agua contaminada por las operaciones. Algunas familias se resistieron a irse y permanecieron en las ruinas del pueblo original durante años, sin servicios, rodeadas de maquinaria de extracción. El gobierno peruano presentó el proyecto como desarrollo. Chinalco presentó la reubicación como mejora habitacional. Las familias que no aceptaron los términos del traslado se quedaron sin pueblo y sin compensación adecuada. La mina produce. Eso, en los términos de quienes tomaron la decisión,
hace que todo haya salido bien. Número 1. Yungay, Ancash. Hay una ciudad peruana que desapareció en 4 minutos. El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, un sismo de magnitud 7.9 sacudió el departamento de Ancash. El epicentro estaba en el Pacífico, pero el movimiento fue suficiente para desestabilizar el glaciar norte del Huascarán, la montaña más alta del Perú, a 6.768 metros de altitud. Un bloque de hielo, roca y nieve de aproximadamente 50 millones de metros cúbicos comenzó a descender por la quebrada de Yanganuco hacia el fondo del valle. La avalancha alcanzó velocidades de entre 200 y 300 kilómetros por hora. Cuando llegó al fondo del callejón de Huaylas, se dividió. Una parte fue hacia Ranrairca, la otra, hacia Yungay. Yungay tenía en ese momento entre 20.000 y 25.000 habitantes. Era la capital de provincia, con catedral, plaza de armas, mercado, hotel, colegio secundario, campo de fútbol. Era un domingo por la tarde. El circo que estaba de visita en la ciudad presentaba su función en ese momento, y gran parte de la población estaba ahí o en la plaza. El alud tardó aproximadamente 3 minutos en recorrer los 16 kilómetros desde el Huascarán hasta Yungay. Cuando llegó, cubrió la ciudad bajo varios metros de lodo, roca y hielo. De los 20.000 a 25.000 habitantes, sobrevivieron aproximadamente 300 personas, los que estaban en el cementerio ubicado sobre una colina, los que alcanzaron a trepar a las palmeras de la plaza, los que estaban fuera de la ciudad en ese momento. Los que estaban en el circo no sobrevivieron. Los que estaban en la catedral tampoco. El terremoto de 1970 mató en total a más de 70.000 personas en Ancash, en lo que sigue siendo el desastre natural más mortífero de la historia de América del Sur en el siglo XX. Yungay fue su imagen más brutal, la más absoluta, la más difícil de procesar, una ciudad de 25.000 personas convertida en cementerio en el tiempo que tarda un noticiero en leer un titular. Hoy Yungay Viejo es un parque memorial declarado Camposanto Nacional. La normativa prohíbe construir permanentemente sobre el área. Las 4 palmeras que rodeaban la plaza de armas, que sobresalieron del lodo, siguen en pie, marcando donde estaba el centro del pueblo enterrado. La punta de la catedral asoma en un sector. Hay flores artificiales sobre los sitios donde estaban las casas. Las familias de los muertos, o los que ya no quedan, dejan flores sobre la tierra que los cubre. Los sobrevivientes y sus descendientes fundaron Yungay Nuevo, la ciudad actual, a varios kilómetros del lugar original. Cada 31 de mayo hay una ceremonia. Los que recuerdan el día llevan flores. Los que no recuerdan porque eran demasiado pequeños, o porque nacieron después, llevan igual, porque el 31 de mayo en Ancash no es una fecha en el calendario. Es la división del tiempo en antes y después. Y aquí está lo que hace a Yungay merecer el número 1 por encima de todos los demás lugares de esta lista. Cada uno de los otros 12 fue destruido por algo que alguien decidió, construyó, ignoró deliberadamente o ejecutó con armas. La empresa que se fue. El ejército que disparó. El gobierno que firmó la concesión. El sistema colonial que mandó a los mitayos a morir de mercurio. En todos esos casos hay responsables con nombre, con cargo, con dirección de oficina. Yungay es distinto. Yungay murió por una fuerza que no tenía nombre y que no estaba en el presupuesto de nadie. Pero el Estado peruano sabía desde la década de 1940 que la zona glaciar del Huascarán representaba un riesgo sísmico severo. Lo sabían porque en 1962 ya había ocurrido una alud menor en la misma quebrada de Yanganuco que mató a más de 4.000 personas en Ranrairca. Hubo advertencias después de ese evento. Hubo informes técnicos de geólogos que describían el riesgo exactamente. No hubo sistema de alerta temprana. No hubo plan de evacuación. No hubo ninguna estructura entre la montaña y las 25.000 personas que vivían en el valle debajo de ella. El Huascarán no eligió a Yungay. El alud no tuvo intención. Pero alguien eligió no prepararse. Alguien leyó los informes y siguió adelante. Alguien decidió que construir un sistema de alerta temprana en una provincia andina era menos urgente que otras cosas. Y el 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, esa decisión, o esa ausencia de decisión, se convirtió en 25.000 personas enterradas bajo el hielo de su propia montaña. Eso también tiene culpable. Ese culpable tampoco tiene nombre grabado en ninguna parte. En esta lista hay 13 formas distintas de destruir un lugar. El guano que esclavizó y se agotó. El sistema que colapsó en meses cuando cayó el Estado que lo sostenía. El azúcar que nadie supo administrar cuando el patrón se fue. La empresa transnacional que compró el subsuelo y reubicó a los dueños de la superficie. La mina que come la ciudad desde adentro mientras 70.000 personas la rodean. El mercurio que envenenó durante 3 siglos a los que lo extraían. El caucho que financió un genocidio que nadie juzgó. Los periodistas confundidos con terroristas y el pueblo que huyó de la represalia. La masacre con machetes en nombre de la revolución. La fosa disfrazada de estanque de peces. El campamento vaciado a 4.100 metros que nadie demolió ni reclamó. El pueblo reubicado para que una empresa estatal china pudiera operar. Y el alud que llegó en 4 minutos a una ciudad que el Estado sabía que estaba en riesgo. El patrón no es el abandono.
El abandono es solo el resultado visible. El patrón es que en cada uno de estos 13 casos, alguien tomó una decisión, o eligió no tomarla, y las personas que vivían en esos lugares no fueron parte de esa decisión. Cuando las consecuencias llegaron, las consecuencias las pagaron ellos. Perú tiene muchos más de 13. Si quieres que sigamos, suscríbete. Hay material suficiente para años.